Buenos días, colchoneros. Hay quien dice que no, que tranquilos todos, que solo es el primer partido, que no nos pongamos nerviosos, que hubo brotes verdes. Y yo, sí, es el primer partido de esta temporada, pero este partido es un partido que ya lo vimos el año pasado, que ya lo vimos el anterior y que huele demasiado ya. Es verdad que el primer tiempo es bueno, que en el primer tiempo, a pesar de los vaivenes tácticos del Cholo, el equipo se termina por hacer con el mando, termina por marcar un gol, que en el segundo tiempo al principio incluso puede marcar otro, pero el equipo con los cambios, a cada cambio que hizo el entrenador, el equipo estaba más descompuesto, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora poco a poco, tranquilamente. Para terminar el equipo completamente desorientado, sin ningún tipo de organización y sin ningún tipo de posibilidad de ganar el partido. Y todo ello en el día de ayer por dos motivos. Por algún error individual concreto, pero sobre todo, y al 90 y tantos por ciento, por cagada del Cholo. Yo al Cholo le he defendido cuando le he tenido que defender 100.000 veces y si fuera necesaria 101.000 veces, pero lo de ayer es indefendible. Ayer la caga de mala manera. Y a mí no me vale con que salgan comunicadores diciendo que es el primero en saberlo, que él ya estará pensando en cómo solucionar el tema. Es que no es un tema que tú digas, lo va a pensar, lo va a meditar, se va a dar cuenta del error y lo va a corregir. Es que lleva años repitiendo una serie de errores que son suyos, vienen intrínsecos en su ser, en su forma de entender el fútbol y es que no va a cambiar, no va a cambiar. Y para mí la clave del partido de ayer son los cambios. Y los cambios no son simplemente sacar a un jugador y que el jugador no dé el rendimiento esperado, sino que son cambios realizados sin ningún objetivo. Son cambios realizados, sobre todo los que ya se realizaban en la segunda parte, para rendir pleitesías, para justificar la presencia de según qué jugadores en el equipo, por veteranía, por nombre, porque se les ha fichado y se ha pagado un dinero. Y se hacen los cambios porque le toca jugar a este. Y ahora le toca jugar al otro. Y porque este tiene que salir en tal minuto. Y porque este otro tiene que tener minutos para que esté contento. Y cuando tú realizas los cambios, no con un objetivo deportivo, sino por pleitesía, sale lo que sale. Y mientras el Español metía jugadores que iban aumentando la energía de un equipo que iba perdiendo vigor por el paso de los minutos, por el calor, porque es agosto, porque estamos en plena ola de calor, nosotros metíamos jugadores que hacían perder vigor al equipo, jugadores que tenían menos energía que incluso los que estaban saliendo, jugadores que no tenían que salir en ese momento porque no era el momento adecuado, porque no era la situación de partido adecuada. Situaciones no solo los que entraban a jugar, sino los que se iban, que dejaban al equipo huérfano de soluciones. Y lo veremos con la pizarrita, pero el partido se pierde con los dos cambios del minuto 70, 68, creo recordar que era. Esos dos cambios son los que matan el partido. Esos dos cambios, porque a partir de ahí el equipo se va a tomar por culo, nos empatan casi de inmediato, y luego con otro cambio también brutal, que es retirar del campo a tu estrella, que es Julián Álvarez, para meter a Sorloz, que yo no digo que no hubiera que meter a Sorloz, incluso puede ser que habría que haberlo metido antes, pero ese no era el cambio. El cambio de libro era Juliano, lo cual alimenta mucho a las personas que dicen que ahí está Juliano por ser el hijo del entrenador. Ese Juliano lucha mucho, corre, pelea. Ayer cada vez que entraba en el área se le apagaban las luces, tuvo una de quedarse solo ante el portero, iba un poco escorado. Del libro es cruzar la rasa. Del libro cruzar la rasa, tienes 8 metros y pico para cruzar la rasa y la estampana al palo corto arriba como... O sea, quiero decir que es un jugador que da todo lo que tiene gran voluntad, que tiene buenos movimientos, que entiende bien el fútbol, pero que le falta un pelín de técnica para ser definitivo y que ya en los minutos finales no estaba a tope de condición física. Y entre Julián Álvarez a no tope de condición física y Juliano Simeone a no tope de condición física, a mí llamarme loco, pero yo hubiera dejado en el campo a Julián de cada 100 partidos, 100. Y sin restarle un solo ápice de mérito a Juliano, que lo está haciendo bien, que está haciendo cosas bien, pero que tiene una clara limitación técnica, una clarísima limitación técnica, un jugador que lo da todo, que lo entrega todo, que tiene buenos movimientos sin balón, que tiene buenos conceptos futbolísticos, pero que le falta la relación con el balón. Y que lo hace muy bien, pero que necesitaríamos que hubiera un titular y que él fuera un jugador para
salir de revulsivo, porque él seguro que lo haría mucho mejor, saliendo desde el banquillo, sustituyendo al verdadero titular, que es un jugador que nos falta, igual que nos falta un 9, igual que nos falta un centrocampista, porque cuando tú te llevo años diciendo, o llevo años yo pidiendo un 5, si traes a un 5, que es una pieza que te falta, no es que digas se va un 5 y viene otro 5, no, es que no había 5. Cuando viene una pieza que te falta, que es un 5, y se te va de Paul, ahí te sigue faltando un tío. Nos falta un tío. Nos falta un tío, y ese tío que nos falta a día de hoy no es Coque. A día de hoy no puede ser Coque, no puede ser que tú en el descanso hagas unos cambios que a mí me parecen surrealistas los dos. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con el partido, con el pasar de los minutos, y lo vamos a ver desde la mismísima pizarrita. Vamos a coger el minuto 1, el minuto 2 y vamos a ir avanzando y viendo cómo evolucionó el partido y la locura en la que convirtió Simeone O sea, claro, dices, paréntesis, darme tiempo muerto, porque es que me vienen tantas cosas a la cabeza que me aturullo. ¿Quién es el entrenador? ¿El señor ese gordo con camiseta Ferris que había en la banda era el entrenador del Español? ¿Ese es el que le da un baño táctico a Simeone ayer? Lógicamente, el Español ayer lo que hizo fue ser un equipo competitivo, luchar, entrar duro, simular faltas, intentar sacar tarjetas, que ahora veremos también este tema. Bueno, jugar con todo lo que las armas que tuvieran a su alcance y casi ninguna de esas armas era fútbol. Casi ninguna era fútbol. ¿Por qué? Pues porque el Español es el Español, tiene el presupuesto que tiene y los jugadores que tiene. Y no van a ganarte a base de paredes, chilenas, tacones y caños. Es un equipo que te va a ganar haciendo el otro fútbol, entrando fuerte, simulando faltas para ver si no se expulsan jugadores, protestando al árbitro, haciendo una serie de cosas que es el otro fútbol, ese que mucho tiempo, durante muchos años, ha presumido de dominar el Cholo Simeone y que últimamente nos lo están metiendo por el orto un día sí, otro día también, equipos a los que tú tienes que ganar con puro fútbol. Pero aparte del puro fútbol, tú tienes que tener la misma intensidad que ellos, pedir las mismas tarjetas que piden ellos, simular las mismas agresiones que simulan ellos, entrar igual que entran ellos. Y cuando digo entrar igual que entran ellos, no digo entrar de una manera que cada tarjeta, o sea, que cada falta que hagamos sea tarjeta. Y este es el paréntesis. Juegas con un equipo que lo que le pone es empeño y oficio, punto. Como yo decía a mis jugadores cuando era entrenador, correr mucho y chutar fuerte. Correr mucho y chutar fuerte. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Y eso tú con el Atlético de Madrid lo tienes que contrarrestar. Lo que no puede ser es que el correr mucho, chutar fuerte te sea una montaña infranqueable. Es que no puede ser una montaña infranqueable. Ahí me tiro aquí, hay no sé cuántos, y tú estás viendo que es un equipo que está marrulleando, y hay una cosa que es clave, que vamos a ver ahora, que es quitar de en medio a Cardoso solo porque no hacen más que tirarse al lado de Cardoso para ver si le sacan la segunda. Que es que hubo un contrabalón que Cardoso se lleva el balón, el otro está a un palmo y medio de Cardoso y las dos piernas le flojean las dos piernas a la vez, las echa para atrás, se cae, hace como si te tiraras a la piscina de cabeza y el árbitro se quedó como de que bueno, pues pito la falta y no le sacó la segunda de milagro. Y no le sacó y cuando tú tienes un árbitro como el de ayer, que era tarjeta por falta, que es un tipo para darle comer aparte, lo que pasa es que a mí hoy me da vergüenza hablar del árbitro, pero madre mía con las faltas y con las tarjetas, pues claro, si te saca la primera Cardoso más o menos sacable y esa segunda está con la mano aquí como diciendo ¿me la saco o no me la saco? Pues claro, al descanso. Es que yo cuando pasó esa jugada, que todo el público, claro, estás jugando fuera de casa, todo el público gritando como si le hubieran matado el tío en el suelo 10 minutos y estaba a palmo y medio. O sea, es un tío al que con el VAR en la mano le tienes que sacar la tarjeta, Para eso sí que vale el VAR. Para eso sí que tendría que utilizar el VAR. Y sobre todo, cuidado, para unas segundas tarjetas. Yo uno de los reclamos que tengo es que ahora mismo el VAR no entra en segundas tarjetas. Y hay segundas tarjetas que son para darlas de comer aparte, de tíos que se tiran, de tíos a los que nadie ha tocado. Y si llega a sacar esa segunda tarjeta Cardoso, deciden el partido muchísimo antes, en base a una zambullida de un tipo absolutamente deleznable. Tipo que ahí se coge las rodillas, si es que has pasado a palmo y medio, hijo de puta, si te han quitado el balón y punto. Si nadie te ha tocado, pero el tío bien que se tira, el árbitro bien que duda, le ves que está con el pinganillo que dices, ay Dios mío, ay Dios mío. O sea, es que esa jugada posible segunda tarjeta, tiene que ser de VAR. No puede ser que quede a que el tío escuche gritos en la grada, lamentos del que está en el suelo y presiones de los demás jugadores y te la estés jugando a que te saquen la segunda. Y esa jugada en la que nos faltó un pelo, no mío, pero de alguien,
para que echaran a Cardoso es la que hace que sustituyan a Cardoso en el descanso. Es cuando el Cholo dice, joder, es que a la siguiente me le echan. A la siguiente me le echan y le sustituye. ¿Por qué? Pues porque cuando juegas fuera, y cuando juegas en casa también, pero cuando juegas fuera es que además el público grita y entonces parece que han matado a alguien. Y el árbitro está como, bueno, ya vimos cómo fue el partido del Barcelona. A los árbitros les superan los acontecimientos. Un árbitro que tuvo medio minuto para pitar el golpe en la cabeza del defensa de Raillo y le superaron los acontecimientos. Imaginaos un tío que ve ahí uno muriéndose, la gente gritando, el banquillo con las manos en la cabeza, los jugadores protestando, pues bueno, nos podían haber echado al jugador ahí por nada y hubiera sido lamentable, ¿no? Y entonces estas historias del fútbol moderno son las que odio yo a muerte, y es que esto ya no sea un deporte de contacto, sino de intentar engañar todo lo que se pueda y de ver si pueden expulsar al otro y de ver si yo puedo hacer que le saquen tarjeta y al final tienes que retirar a un tío del campo porque no te fías del árbitro, ni del VAR, ni de nadie, y tienes que retirar a un tío del campo porque el contrario está yendo a ver si le saca la segunda amarilla, porque se están tirando, haciéndose los muertos cada vez que pasa un tío al lado de él. Pues bueno, y tienes que quitarle el campo, y ya condicionar el partido. Pero bueno, vámonos a la pizarra, que me estoy extendiendo en unas consideraciones que a lo mejor parece que no, pero yo en el momento en el que pasó esa falta dije, en el descanso se va. Y vamos que si acerté. Cualquiera que hubiera estado a mi lado hubiera sabido que acerté. Ahora os lo tenéis que creer porque no estabais a mi lado. Vamos a ver si lo puedo poner más grande. Aquí está, incluso sin que salga mi puñetero careto. Vamos a ver. La pizarrita. Oblak en la portería, Janko de central izquierdo, central derecho Lenormand, lateral izquierdo Ruggeri, lateral derecho Llorente, doble pivote Gallagher Cardoso, la línea de 3 del 4-2-3-1, Almada, Baena y Juliano. Yo sigo diciendo que a mí Baena por el centro no me termina de convencer, sobre todo porque mandas a Almada a la banda y a mí Almada en la banda no me gusta. Almada en la banda, como se comprobó en la segunda parte, desaparece. Almada, ahora vamos a ver por qué Almada terminó por hacer una buena segunda parte de la primera parte. También parece la parte contratante, pero terminó haciendo una buena primera parte por un ajuste táctico. Y arriba Julián. Julián en el puesto de 9. Me gusta 0 en el puesto de 9. Julián es un tío que mide 1 centímetro menos que yo. Yo mido 1,75 y creo recordar que él mide 1,74. Bueno, pues tenemos a Julián de delantero y a Baena, dos entrando al área cuando la mayor parte de las veces el que llegaba aquí a poner balones era Ruggeri, si no aquí Juliano o Llorente, y termina más bien Juliano. Ahora os explicaré por qué era Juliano y no por qué aquí es el lateral y por qué aquí es Juliano el que llega, porque ahora os lo explicaré el ajuste táctico que se hizo. Pero estos dos que ponen los balones los están poniendo abajo, facilitando mucho cómo se colocaba el Español. Se colocaba con 3 tíos en el primer palo, hacían una línea de 3 en el primer palo porque sabían que por alto no podían echarle balones ni a un tío de 1,74 ni a un tío de 1,20, que es Baena. Entonces, claro, tenían que ser los balones abajo y entonces te montaban una barrera de jugadores en el primer palo. Te ponían 3 jugadores, 1, 2, 3. Primer palo, borde área pequeña y entre el área pequeña y el área grande. 3 tíos ahí a tapar. Y cada vez que tú mandabas un balón abajo, pues si no era la pierna de uno, era la pierna del otro. Y eran muy fácilmente defendibles esos centros porque al no tener a Sorloz, los balones tenían que ir abajo. Si hubieras tenido a Sorloz o a un 9 con una cierta presencia, pues tú puedes echar el balón a cabeza y ahí ya no pueden ponerse ahí. Ahí ya no pueden poner una barrerita. Se tienen que poner a escalonarse y tienen que defender de otra manera y tú das una opción de que entre Sorloz con 2 metros o Julián con 1,74 abajo. Y ya tienen que defender 2 tipos de remate o 2 tipos de finalización. De esa manera ya saben que solo tienen que defender balones abajo. Y bien estudiado que lo tenía el Español, ¿vale? Primera cosa importante. ¿Qué es lo que pasa con este 4-2-3-1? Pues que, bueno, hay jugadores que empiezan bastante torpes con el balón. Ruggeri, Lenormand, Llorente, Gallagher tiene alguna pérdida, pero está más tranquilo que otros. Cardoso empieza un poco dubitativo, sobre todo Almada con un par de pérdidas de balón. Baena costándole un poco controlar. Bueno, al principio, salvo Juliano y Julián, pues no había muchos jugadores dando el nivel que podían dar, ¿no? Dentro de las limitaciones que he dicho antes de Juliano, pero él empezó el partido mejor, Julián también empezó queriendo el balón, y al final, pues más o menos al cuarto de hora se realiza un ajuste táctico, y es que pues hacemos esto.
Janko se va para la izquierda, Lenormand al centro y metemos de tercer central a Llorente. Y en posición de ataque, en posición de defensa, tenemos esto. Tenemos un 5, una especie de 5-4-1 con Baena defendiendo un poco aquí, Almada un poco aquí. Aquí un 5-4-1 en defensa y en ataque Baena se metía de delantero junto con Julián y Giuliano se iba para arriba y teníamos un 3-5-2. ¿Y quién se venía al centro a sacar el balón desde atrás? Almada. Se venía Thiago Almada a ayudar y ¿quién se iba más para adelante? Gallagher. Almada se ponía a sacar el balón junto con Cardoso, Gallagher se iba más para adelante porque se sabe de sus limitaciones, entonces estaba más de llegador, más adelante, y de carrileros Ruggieri y Giuliano. Ruggieri a mí fue de menos a más y me fue gustando más a lo largo de la primera parte. Almada, en el momento en el que vino aquí, pasó de aquí a aquí, a tener contacto con el balón, empezó a tener más certeza, estuvo más tranquilo, a tener más contacto, a sentir mejor el balón, a dar mejores pases, incluso a limpiar rivales, a hacer algún regate bueno. Cardoso empezó al tener jugadores que se ofrecían, como al tener Almada, sobre todo tan cerca que se ofrecía, Ruggieri que apoyaba, Baena que de repente venía a hacer una ayuda, pues resulta que el equipo empezó a mejorar. El equipo empezó a mejorar porque muchos jugadores que tienen buen toque de balón empezaron a juntarse. Quitamos a otros que estaban haciendo salida de balón, como por ejemplo Llorente y Ruggieri, y en este momento en el que dejas a estos tres con menos, a los tres centrales, que en este momento eran Janko, Lenormand y Llorente, con menos balón, y Almada venía de inmediato ante la poca presión del español a coger los mandos del juego, pues el juego mejoró. Vino el gol de falta, un golazo de Julián, que viene de falta, no viene por la elaboración de una jugada, etcétera, pero bueno, el equipo a esta posición de Ruggieri, a esta posición de Giuliano, o con balones filtrados a Baena y a Julián, llegó muchas veces, llegaba con facilidad, pero nos faltaban mecanismos de finalización. Y como os he dicho, muchas veces el balón llegaba aquí con Giuliano y había tres tipos aquí en el primer palo puestos escalonados, que cuando tú pasabas raso, si pasabas alto, se pasaba de largo porque tenías que salvar a los tres del primer palo y estos dos son bajitos. Y viceversa, cuando venía por el lado de Ruggieri, lo mismo. Y te encuentras pues con que el partido lo tienes dominado, estás llegando, pero no terminas de tener ocasiones claras que te hagan que el partido se sentencie. ¿Qué es lo que pasa? Que con lo que os he contado de la tarjeta de Cardoso, y con y de manera surrealista, porque Gallagher había tenido exactamente los mismos errores al principio de partido que Almada o que Ruggieri o que Cardoso o que Baena, en cuanto a la precisión, en cuanto a que el equipo empezó un poco impreciso, un poco nervioso y se fue entonando según pasaba el primer tiempo. En el primer tiempo el equipo fue de menos a más y en el segundo fue de más a menos. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí la sustitución de Gallagher a mí no me entra en la puñetera cabeza. Y empezamos el segundo tiempo con un 4-4-2. Como habéis visto, hemos empezado con un 4-2-3-1, luego con una situación con 5 defensas, un 5-4-1 o un 5-3-2, dependiendo de las situaciones en defensa, con lo cual ya ahí tenemos dos alineaciones con un 3-5-2 en ataque, con lo cual ya tenemos una tercera alineación y ahora tenemos una cuarta alineación. Aquí de repente un 4-4-2. Vale, pues te han metido a Barrios por Cardoso por la tarjeta, que ya es triste que tengas que cambiar a un tío que tiene amarilla porque le están buscando engañar al árbitro para que le saquen la segunda, y tienes que cambiar a Cardoso y meter a Barrios. Bueno, Barrios no hizo mal partido, pero Barrios viene de una lesión y tenía el recorrido que tenía. Llevaba 2 entrenamientos Barrios, antes 2 entrenamientos enteros, antes del partido. Con lo cual, pues para un segundo tiempo entero, al ritmo que estaba teniendo el partido, pues a lo mejor no estaba. También fue de más a menos en el partido, pero es verdad que Barrios los primeros 15 minutos o 20 del primer tiempo da un espectáculo. Hace una jugada en la cual se hace paredes con Giuliano, se hace paredes con Almada, se hace paredes con Baena y se la deja a Julián que la tira al palo, y todas las paredes, la jugada desde aquí, y además ahora os voy a explicar de dónde sale, desde la banda, y ahora os voy a explicar por qué. Pues resulta que desde banda hace esa jugada a base de paredes para que la termine Julián al palo, hubiera podido ser el 0-2 y la sentencia del partido,
Pero Julián no mete gol porque en el momento en el que se va en el que recibe y se va de uno, le aparece otro, uno por la derecha y otro por la izquierda y le obliga a tirar un punterón rapidísimo porque no puede armar más el disparo, porque le caen como lobos encima los defensores del Español, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué por qué Barrios sale en esa jugada concreta? Y por cierto, os digo, Almada en el segundo tiempo a la banda izquierda y adiós Almada. Almada deja de tener contacto con el balón empieza a tenerlo Coque, pero espérate al otro que hace Simeone, que es de flipar. ¿Por qué empieza la jugada aquí Barrios? Porque de repente Juliano pasa al lateral y Llorente pasa aquí. Y tienes a Llorente y Coque, Coque es un jugador que ahora mismo tiene una dificultad para ejecutar porque ya no tiene el físico, porque no le acompaña el físico. No ha sido nunca un jugador rápido y si encima ahora el físico no le acompaña, pues es especialmente lento. Y Llorente no es especialmente técnico, perdió mucho balón, estuvo especialmente torpe con el balón, igual que otros jugadores se fueron entonando según pasaba el partido, Llorente no. Y cuando tú tienes a Coque y Llorente moviendo el balón, cuando antes tenías en vez de a Coque y Llorente, tenías a Cardoso y Almada, pues claro, el cambio es brutal. El cambio es brutal, pero aún así Barrios sostiene al equipo en el inicio de la segunda parte. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen dos cambios después. Vienen dos cambios que son el tiro ya en el pie. Quitamos a Baena y metemos a Griezmann en este 4-4-2 y quitamos a Almada y metemos a Raspadori. Si Almada en la banda izquierda es nulo, Raspadori ya es como si no existiera. ¿Por qué juega Raspadori cuando se le ha fichado esta misma semana? Porque Raspadori tiene que debutar, que espere un poquitín, coño. Si quieres sacar a uno, pues ahí me puedes sacar, por ejemplo, a Sorloz y mandar a Julián un poco a banda y volver al 4-2-3-1. Pero es que el 4-2-3-1 a partir del minuto 20 no vuelve. Y estamos diciendo que para un equipo que tiene 7.000 medias puntas, es la mejor alineación posible. Pues el 4-2-3-1 empieza el partido, empiezan un poco torpes, decide meter un tercer central, decide defender con 5, decide atacar un 3-5-2, en la segunda parte va a un 4-4-2, terminamos con un 4-3-3, macho, hizo 5 alineaciones, 5 dibujos tácticos distintos. Si es que se te vuelve loca la gente. Es que no me extraña, pero es que además, mientras el Español metía energía al partido, nosotros metíamos a Coque, que no la tenía, a Barrios, que duró lo que duró porque venía de una lesión relativamente larga, a Raspadori, que no sabe dónde aterriza porque lleva 2 entrenamientos, a Griezmann, que le falta energía por todos lados, que apareció para dar de refilón un cabezazo, y Sorloz, que entra cabreado por Julián, que se va cabreado. O sea, cuando tú metes a Griezmann y a Raspadori, entregas el partido, porque ya no tienes ni a Baena ni a Almada para ayudar a Coque y a Llorente a manejar el partido. ¿Vale? ¿Qué pasa al final? Pues Llorente vuelve, cuando ve que eso no funciona, intenta que Barrio vuelva aquí, intenta que Llorente vuelva aquí, intenta otra vez a cambiar a todos. Y cada vez que cambias a todos de posición, les están poniendo la cabeza como un bombo. Pero hubo un momento, insisto, que Llorente fue al centro, Juliano fue de lateral, Barrios fue a la banda derecha, eso era un descojone, y te llega la falta en la cual Llorente decide circular el balón desde aquí hacia el centro, se le va un poquito y le pitan una falta que meten los dos el pie, que prácticamente le da un refilón cuando ya ha pasado todo, cuando ya ha pasado la jugada, le da al final un refilón, le saca tarjeta, que es para metérsela por el culo al tarjetero este que tuvimos ayer, que sacaba tarjetas hasta el público. Y de ahí nace un gol en el cual Raspadori no se entera porque estaba defendiendo en vez de al suyo al de Ruggeri. Yo no sé qué hicieron estos dos, que él se puso con el de Ruggeri, se puso él con él que es relativamente bajito, se puso con el de Ruggeri. Ruggeri mide casi 2 metros y estaba defendiendo a un tío de 1,90 y van y se lo cambian a Raspadori. ¿Pero por qué cambian de marca? ¿Por qué se lo coge Raspadori el de Ruggeri? Eso es algo que nunca sabremos. ¿Por qué Lenormand le pasa a un palmo de la cabeza al balón pero no se da cuenta porque está agarrando al suyo? Si es que estás haciendo penalti, campeón, mira el balón. Lo que puede entrar en la portería, regla número 1 del fútbol, lo que tiene que entrar en la portería es el puto balón. No va a entrar el jugador. Mira el balón, joder, que es lo que entra en la portería. Mira el balón, te pasa por al lado. No defiendes el balón, no despejas el balón porque estás enzarzado en agarrar al tío, que te pueden petar penalti perfectamente. O sea, yo soy árbitro y veo ese agarrón y digo, pues coño, pues penalti, ¿no? Y con tarjeta que tenía. En el momento en el que le sacaron la primera tarjeta a Lenormand, que fue antes de los cambios de Griezmann y de Raspadori,
ahí era evidentísimo sacar a Pubil, evidentísimo, porque Lenormand no terminaba de estar a gusto en el partido. Es verdad que en balones divididos, en anticipación, lo estaba haciendo bien, pero como le cogiera el balón o en balones aéreos, lo estaba pasando mal, lo estaba pasando mal. En el momento en el que le sacan una tarjeta a un jugador que es tan proclive a los agarrones, a que alguna vez le ganen el sitio, un jugador que no está como estaba el año pasado al principio de sobrio y de regular y que daba garantías y que te dejaba tranquilo. Ahora Lenormand no te da ninguna tranquilidad. Joder, si has cambiado a Cardoso por la tarjeta, lo de Lenormand, lo de Pubil por Lenormand era de libro. Pero claro, había que sacar a Griezmann y vamos a debutar a Raspadori. ¿Qué cojones? Y hacemos unos cambios que flipas, que el equipo se queda sin centro del campo. Raspadori es delantero y está en la banda izquierda. Griezmann no ayuda, porque se quedó arriba. Y Coque y Barrios no se hicieron con el partido, sobre todo cuando Barrios estaba en la banda y el que jugaba por el centro era Llorente. Pues claro, no se hacen con el partido, nos superan en el centro del campo. Pasamos de tener un centro del campo en el que te está ayudando Baena, en el que te está ayudando Almada y que estás jugando con hasta 7 tíos en el centro del campo, porque subiendo los laterales, subiendo los que montó de carrileros y con ayuda de la Almada, con ayuda de Baena, con apariciones de Julián, con Gallagher y con Cardoso y con Juliano, son 7 tíos. Dejas 3 centrales y hay 7 tíos montando la jugada y estás llegando al área. No rematas porque tenemos un serio problema de que no tenemos un 9. Es un serio problema, porque a mí Julián de 9 no me gusta. No me gusta, punto. Es que yo pondría a Baena, Almada y Julián por detrás de un 9 de verdad. Y Julián va a ser suplente. Y ahí sí que me cuadra el equipo. Ahí sí que me cuadra el equipo porque Juliano para un partido para 90 minutos no está. Es que no está. Es verdad que lucha, que pelea, que tiene buenos movimientos sin balón, que tiene los conceptos de fútbol que le ha enseñado su padre, pero le falta la calidad para ser el extremo derecho del Atlético de Madrid. Le falta un poco de calidad. Puede estar para revolucionar partidos o para partidos que desde el principio se sabe que vas a jugar a la contra, pero no para romper defensas. A él le cuesta técnicamente una defensa cerrada. Necesita espacio, necesita que el partido esté roto, ¿no? Y ya lo último fue lo de insisto, cambiar a Julián. Insisto, Sorloz entra cabreado, no toca un balón, porque entra cabreado porque le sacas quedando 10 minutos o menos de 10 minutos y justo nada más sacarlo encima te meten el 2-1. Nada más quitar a Julián y meter a Sorloz, cabreado Julián porque se va, cabreado Sorloz porque es el último mono y porque le han dado 9 minutos. Raspadori, pues eso, dos entrenamientos. ¿De qué quieres que se entere? Pues de nada. Y encima se cambia el marcaje con Ruggeri en el gol de ellos. Griezmann, pues Griezmann esperando balones arriba para ver si puede meter un golito sin moverse mucho, sin cansarse. Es que ya no está el equipo, no está para jugar andando. O sea, se han hecho unos fichajes para meter energía, para meter juventud, para no jugar andando y tenemos un centro del campo con Coque, una delantera con Griezmann, a Raspadori perdido, a Sorloz cabreado, a Juliano cansado, a Barrios saliendo de una lesión. Macho, de verdad, que no hay por qué hacer los cambios, que no hay por qué hacer todos los cambios, que no hay por qué tener pleitesía hacia los demás jugadores. Que si un día no juega Griezmann, no juega. Que si un día no juega Coque, no juega. Pero vamos, lo de ayer de Coque demuestra que falta un centrocampista. Demuestra muy a las claras que nos falta un centrocampista. Y lo de llegar 7.000 veces al borde del área, a línea de fondo, y no tener un rematador, pues demuestra que nos falta un 9. Nos faltan esas dos figuras clarísimamente en el equipo. ¿Vale? Bueno, ya veremos qué pasa con Jiménez. Pero yo lo que os quiero decir es que el entrenador ayer se hace la picha un lío de mala manera, pero de mala manera. Y luego está Oblak, que también hay que hablar un poco de Oblak. Oblak tampoco está tan fino como fuera de desear. En el segundo gol es para verlo. El primer gol, un balón frontal, tío, tienes que dar 2 pasos adelante. Un balón frontal, una falta frontal, o sea, absolutamente no es ni medio ladeada. Tienes que dar 2 pasos adelante, ese balón es del portero siempre, pero si te quedas debajo de palos está vendido, claro. El segundo le pilla adelantado, joder, el primero le pilla retrasado, el segundo le pilla adelantado. Y entre el uno y el otro hay un balón que echan a cabeza, que le mete un medio puñetazo en la cabeza al que remata, que se ve que sale como quien va, yo sé, o sea, pero súper, sin ningún tipo de intensidad. O sea, sale por salir. Y claro, llega tarde, lógicamente, porque hay que salir a la carrera, no andando. Yo veo unas más sombras que luces en el partido de Oblak.
Y bueno, y al final lo de siempre, nos ganan sin querer, con un gol de coña, un gol que meten de chepa, con un lanzamiento frontal, que eso no es una ocasión de gol. El Español, amigos, y vamos a ir ya quitando esto, de apareciendo mi feo careto, aparece ahora, ahí estamos. El Español tuvo 0 ocasiones de gol, y de 3 remates metió 2. ¿Y por qué digo 0 ocasiones de gol? Porque ocasiones de gol es cuando haces una jugada a base de Paredes y se queda solo Julián al borde del área pequeña para rematar. Eso es una ocasión de gol. Eso es una ocasión de gol. El balón que le dejan botando para que remate Griezmann al final del partido, que le da con la espinilla, y me comentan ahora por línea interna, ahora ha botado el balón, es ese remate mal hecho. Eso es una ocasión de gol porque te dejan un balón botando dentro del área. Pero balones que vuelan desde fuera del área, desde a tomar por culo hacia el área, y resulta que con un toquecito te la meten para adentro, con la chepa te la meten para adentro, eso no son ocasiones de gol. Eso no es una ocasión de gol. Ese balón que tú ves volando, tú no dices, hostias, que no meten gol. No, no. Ese balón, el 99% de las jugadas de la historia del fútbol las ha despejado la defensa. Son balones muy frontales y el segundo gol también es un balón muy frontal. Son balones que los centrales anticipan y despejan con la minga el 99% de las veces. ¿Por qué hemos tenido estos despistes en estos 2 goles? Que el segundo es una auténtica broma, porque el segundo sí que está Lenormand encima del tío, pero el tío le pega en la chepa y se mete por la puta escuadra. O sea, es acojonante. Lo que no le pasa al Atleti no le pasa a nadie. Porque dicen, no hemos hecho el gilipollas, los cambios son horrorosos, el equipo ha perdido energía, el equipo ha perdido el control en los últimos 20 minutos del partido, nos han dado la vuelta porque han acabado mucho mejor. Sí, sí, pero el gol ese, o sea, no lo repite en su puta vida. Eso solo le pasa al Atleti, macho. Es una cosa que hay que hacernos ver también, ¿eh? Tenemos una mala suerte acojonante, porque, macho, ya me dirás, el gol que falla Julián Álvarez, que es gol 99 de 100, y el gol que meten ellos, que es gol una vez de 1000. Una de 1000, ese gol con la chepa. Y que dice el tío que no, que lo tenía ensayado. Venga, tócate los cojones, macho. No vengas a timar. Entonces, vuelvo al principio. No nos rasguemos las vestiduras. Es el primer partido. Ya, macho, pero es el primer partido de este año, pero es igual que otros partidos, sobre todo la segunda parte, que otros partidos del año pasado. Y además yo no creo que ayer nos metiéramos a posta atrás, ¿eh? Yo no creo que el equipo tuviera indicaciones precisas de meterse atrás. Yo creo que ayer el equipo se queda sin energía porque los jugadores que entran no la aportan. Porque Griezmann no tiene más energía que un jugador del Español que lleva 80 minutos en el campo, porque el Coque no tiene más energía que jugadores del Español que tienen 45 minutos ya en el campo, porque Barrios venía de una lesión, porque Raspadori no había entrenado con sus compañeros y no se entiende con ellos y no sabe dónde ha aterrizado, y es imposible que tenga asimilados los sistemas en un equipo que cambia 4 veces, que utiliza 5 sistemas, que empieza 4-2-3-1, 5-3-2, 3-5-2, 4-4-2 y 4-3-3. Yo, en serio, Cholo, tío, o sea, que muchas veces te ha funcionado despistar con un sistema y luego cambiar, mutar a otro, que lo hacía mucho con Hermoso, que podía jugar de central o de lateral izquierdo y decía 4-4-2, ¡ah! Le meto defensa de 3, le meto a Hermoso otra vez de central, ¡ah! Le meto otra vez de lateral y estoy despistando al rival, que sí, pero no se puede ir de genio contra el Español, tío. Contra el Español, que tienes el partido dominado, hazlo lo lógico, lo normal, no hay que hacer genialidades, no hay que cambiar 5 veces el sistema. No me jodas. Los cambios, no hay que rendir pleitesía, no puedes decir, le toca jugar a este. Eso es en un partido barrio. Oye, que han pasado 5 minutos, me toca. Tú te pones y yo salgo, y el otro al banquillo. En 5 minutos avisa que volvemos a hacer cambios. Eso es en un partido de barrio, cuando hay un cambio y además no hay portero. Pero en un partido profesional, amigo, no puedes hacer los cambios porque tocan. ¿Por qué quitas a Gallagher? ¿Qué hizo Gallagher mal? Tuvo un par de imprecisiones. Gallagher estaba haciendo muy buena función y sobre todo recuperar el balón en la presión. Es el centrocampista que más balones estaba recuperando con muchísima diferencia. ¿Por qué le quita? ¿Por qué es Gallagher? ¿Por qué no vaya a ser que le podamos vender? No tengo ni idea. O sea, los 2 cambios del descanso, Barrios podía haber esperado un poquito más. Yo creo que podíamos haber esperado un poquito más con el cambio de Cardoso. Si es verdad que el partido podía dar cierto miedo a que ya ese buscarle la segunda tarjeta a Cardoso, ese tirarse, ese llorar, ese ay Dios mío que me han matado, haceros cargo de mis hijos, de los jugadores del Español, para ver si echaban a Cardoso,
que estaba haciendo, por cierto, un primer tiempo como todos, de menos a más y terminando muy bien, pues lógicamente quitar a Cardoso y quitar a Gallagher quitas mucha energía del medio del campo. Es verdad que Cardoso no está al 100% de forma, ha tenido una mini lesión. Es verdad que, por ejemplo, Ruggeri, que estuvo impreciso, pero fue de menos a más, también se le ve que le falta forma, se le ve que le falta una punta de velocidad. Es un jugador muy grande y es un jugador que seguro que necesita más rodaje para llegar a esa velocidad, para llegar a esos balones al fondo, que había balones que parecía que era evidente que iba a llegar y se le acababan por salir de fondo, porque no está al 100% físicamente, porque la temporada no ha sido suficientemente larga, la pretemporada, y hay que esperar un poco. Con estas cosas sí que hay que tener paciencia. Yo a Ruggeri le vi mejor de lo que yo esperaba, vi cositas, le vi anticipativo en defensa, le vi que no le ganaron tanto la espalda como en el primer partido de pretemporada, le vi mejor. Es verdad que ese cambio de marca en el primer gol del Español es inconcebible, no sé por qué hay un cambio de marca y el de Ruggeri aparece con raspador y que mide la mitad, pero no le vi mal. O sea, yo tenía más dudas de Ruggeri y no lo hizo mal. Cardoso lo mismo, empezó un poco dubitativo con algunas, costándole controlar y jugar la bola, parecía que necesitaba 6 toques y luego poco a poco se fue entonando, igual que Thiago Almada, que los 2 primeros pases se los dio al rival y luego empezó a entonarse, sobre todo cuando le metieron más para atrás, a tener más contacto con el balón. Baena le costó un poquito entrar también al principio, pero luego pues hacía buenas asociaciones. Nos faltó, insisto, en el primer tiempo tener una fase de finalización más definida, más trabajada y un 9 como un pino. Nos falta ahí adelante para tener opciones de finalización. Solo tenemos una que es abajo porque tenemos jugadores de 1,30. Pues nada, el Español se lo sabía, lo que os he explicado antes, la barrerita en el primer palo y a despejar. Y al final el tema es estos cambios del segundo tiempo. Yo no entendí los 2 cambios del descanso. Me esperaba, porque yo conozco, de cualquiera que conozca al Cholo un poco, yo me esperaba el de Cardoso, porque se veía que corría mucho riesgo de ser expulsado. Yo lo hubiera aguantado 10 minutitos, 15, diciéndole, oye, le coges del hombro, oye, amigo, tío, es que flota, ponte al lado, que venga otro a hacerte la ayuda, flota, y tú simplemente interven. Tus intervenciones que sean en ordenando el juego 15 minutitos, porque el partido lo teníamos controlado, si con la presión lo teníamos controlado. Luego en el segundo tiempo, pues claro, con jugadores con menos energía, con Griezmann, con un raspador, insisto, más perdido que una mona, pues la presión era con la mirada, y cuando tú presionas con la mirada, ¿qué pasa en el segundo gol? Pues que el tío al que está defendiendo Griezmann tiene 10 metros para echar el balón al área porque Griezmann le está defendiendo con la mirada, coño. Si tú dificultas el pase, pues a lo mejor no puede ser tan preciso. Si tú te pones a 2 metros o a 1 metro, pues a lo mejor te da un pelotazo en vez de mandar un balón al área frontal para que remate un tío con la chepa. Es que todo cuenta, ¿no? Todo cuenta. Y el hecho de que no fuera presionado el jugador que tiene el balón, pues lógicamente, y esa es pérdida de energía de la segunda parte, hace que ellos se instauren en nuestra área. Y no es no vamos a meternos atrás, no, es porque si Griezmann le da 10 metros al tío para avanzar y cuando se le acerca recula y le vuelve a dar 10 metros, nadie le ha dicho que lo haga, simplemente que no quiere hacer el esfuerzo de presionar. Y si tampoco le quedan energías a otros jugadores que ya llevan tiempo, como puede ser Juliano, o que Raspadori no se entera, o que a Coque no le da, a Coque se le hace grande el partido. O sea, a mí, yo lo siento, pero físicamente está lamentable. Es que es muy lento, le cuesta mucho mover el balón, cuando tiene que recuperar se ve que no llega. O sea, me pasó el otro día, vi a Lemar y dije, joder, este chaval no está para la élite. Si es que no pierde un balón y se ve que no puede correr. Se le ve que está cojo, que no puede correr. Se ve que Lemar no está para jugar un partido de primera división. Se le ve que tiene técnica para aburrir. La de Dios. O sea, se le ve que cada pase suyo es una lección de pase para los niños. Pero es que perdió un balón porque llegó un tío y le dijo, trae para acá, y se la quitó como quiso, como si fuera un Benjamín. ¿Por qué? Pues porque no tiene físico, porque está cojo. Y se la quitan y tiene que correr para atrás y le ves que va como un trotón, no puede correr. Pues Coque es lo mismo. Coque ahora mismo, un balón que pierde, un balón que tiene que correr para atrás, le pasan todos. Y Griezmann ni va. Entonces son jugadores que tienen que estar para según qué partidos y para según qué momentos. Y es verdad que hacen vestuario, que hacen piña, que hacen entender a los nuevos lo que es el Atleti, todo lo que queráis. Pero luego en el partido hay que competir. En el partido hay que competir. Y el otro día, sin ir más lejos, Bordalás, que no tiene plantilla, que no le han fichado a nadie y que tuvo que jugar contra el Celta de Vigo, que le han hecho 3 o 4 fichajes muy buenos. El Celta de Vigo, cuidado que tiene un equipazo este año. Bueno, pues le gana 0-2 con la minga haciendo un cambio.
metiendo a un jugador que el año pasado no jugaba. Un cambio hace Bordalás, porque no tiene más. Y no pasó nada, es 0-2 y a casa, así. En campo el Celta de Vigo, que os digo yo que el Celta de Vigo es una apuesta que hago yo ahora con vosotros. El Celta de Vigo va a quedar por lo menos 5 o 6 puestos por encima del Español. Mínimo, mínimo. Apuesta, ¿vale? Y al que quiera apostar lo contrario, aquí tenéis los comentarios y nos jugamos unas cañas en el Metropolitano. Pero vamos, unas cañas que ya a mediado de temporada ya las podremos ya las podré ir cobrando para el que tenga la osadía de apostar en contra de que el Celta le va a sacar mínimo 5 puestos al Español en esta liga. Pero, claro, cada partido es un mundo y el nuestro, que iba más o menos encarrilado, pues como no tenemos un tío arriba que las meta, porque insisto, Julián de 9 a mí no me convence, no es su puesto, no es un rematador, es un jugador que tiene que estar en contacto con el balón, es un jugador que propone, es un jugador combinativo y es un jugador que entra desde atrás y que no le gusta estar parado ahí delante. No es un jugador para que juegue pivote, no es un jugador para que haga apoyos, es un jugador para entrar con el balón haciendo paráis y ser él el que entra, no que entren otros, ser él el que entra y el que finaliza la jugada. Pero necesitamos un 9 y necesitamos un centrocampista, vamos, y ya de la defensa ni hablar, pero claro, ya lo que se necesitaba al final y se demostró ayer a cambiar prácticamente todo el equipo, porque tienen unas querencias tremendas, pero tremendas, y hay jugadores, pues es que se nos ha hecho bola el equipo, hay jugadores que ya tienen una edad, que ya no dan el nivel, que han sido absolutos ídolos y absolutas leyendas de este equipo, pero que ahora mismo no están para jugar un partido. Ahora mismo no están. La aportación ayer de Griezmann es un cabezazo de refilón y la de Coque es bajar el ritmo de 100 por hora a 50, macho. Es como si pasas por una población de a más velocidad, semáforo cerrado. Pues el tío bajó a 50 y el partido, y nos arrasaron. Y nos arrasaron, porque encima es que en el centro del campo, en un momento dado, le pusieron a Llorente al lado. Es un jugador que te da muy poca solución, y aparece en Barrios, que era el que mejor estaba jugando en la segunda parte, en la banda, ¿no? O sea, insisto, que no quiero dar más vueltas a lo mismo. Mala cosa lo de ayer, mala cosa lo de ayer, porque el que tiene que aprender de lo de ayer es el entrenador. Y yo creo que, no sé, cuando tocas aquí y te quemas, intentas no volver a tocar ahí. Pero es que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Es una cosa que yo he dicho que tiene 100.000, pero 100.000 una detrás de otra cualidades. De hecho, se ve que todas las cosas que pone en el campo las tiene trabajadas con los jugadores, pero tú es que no puedes cambiar 5 veces de dibujo. No puedes cambiar 5 veces de dibujo. No puede un jugador jugar en 3 posiciones en un partido. No puedes jugar de central, de carrilero y de mediocentro como jugó ayer Llorente, que dice todo el mundo, joder, Llorente, qué mal. Yo pues es que se vuelve loco. Claro que mal. Si es que yo ahora soy lateral, ahora soy carrilero, ahora soy defensa, ahora soy mediocentro, o sea, ahora soy central, ahora soy portero. Claro que si es que se tiene que volver loco. Se tiene que volver loco, es que tú tienes que adaptar a tu posición, te tienes que sentir cómodo, tienes que entrar en contacto con el balón, tienes que saber dónde están tus rivales, tienes que saber cómo se mueven tus rivales. Si a ti te ponen de central, tú de repente dices, ¿y ahora quién me toca? No, vuélvete para el lateral. Bueno, venga, pues ahora me toca este. No, ahora tira de medio centro. Bueno, ahora ¿quién me toca? O sea, es que tanto para atacar como para defenderte tienes que posicionar, tienes que tener claro cuál es tu oficio. O sea, si el tío que construye un coche o que fabrica un coche, que es el que pone todos los putos días a la rueda, de repente le dices que tiene que ir a los amortiguadores, a ese día lo tienes perdido. Porque es un tío que tiene ese día que aprender el oficio de poner amortiguadores, lleva toda su vida haciendo ruedas. Pero si de repente dices, ni rueda ni amortiguadores, ahora te vas a poner el tubo escape, pues el tío flipa porque dice, joder, otra vez aprende. Claro, en una cadena de montaje, si a un tío le cambias 3 veces de sitio, rinde menos. Y la gente diciendo, joder, ayer Llorente. Llorente, todo el mundo sabe las limitaciones técnicas que tiene. Todo el mundo sabe que corre como el que más. Es modelo Juliano. Nuestra banda derecha tiene unas limitaciones técnicas tremendas. Pero son 2 tíos que luchan, corren, sienten el equipo, sienten los colores, no van a dejarse nada dentro. Son los primeros en luchar, los primeros en subir, los primeros en bajar. Pero tienen limitaciones técnicas. Y así les vuelven locos con 3 posiciones distintas, pues lógicamente pues dejan de rendir bien, empiezan a rendir peor, y sus limitaciones más rendir peor es una suma de demasiadas cosas como para que tengan un buen partido. La gente hablando de suspenso, Llorente fatal, Llorente está para los zorros. Bueno, a Llorente yo le defiendo por esto, porque es que jugó en 3 posiciones distintas.
claro, te tienes que hacer a la posición y tienes que adecuarte a un nuevo espacio, a una nueva situación en el campo, a ver dónde están los rivales. Bueno, entonces yo creo que aquí el primero que tiene que cambiar, y además en el mayor porcentaje, es el Cholo, que ayer, insisto, se le van cabreados varios jugadores por los cambios, porque entran tarde, porque salen pronto, porque no entiendo por qué me cambian cuando voy a empate, porque no entiendo por qué me cambian al descanso. Tiene varios jugadores cabreados. Entonces, mal vamos si tenemos que rendir pleitesía y si tenemos que... Porque si encima ganas, pues vale. Pero si pierdes, el cabreo ya es generalizado. Ya es generalizado. Y han faltado cosas por hacer este verano, ¿eh? Y a mí se me queda en la cabeza lo del portero también, ¿eh? Yo lo del portero lo estoy viendo reguleras. Pero, porque ya tiene una edad. Oblak ya no es de los mejores porteros del mundo. Ahora ya es un portero correcto. Y que hace cosas de repente difíciles de entender. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene esa edad. Pero bueno, es el primer partido, ¿no? El apoyo al equipo está intacto. Pero, el Cholo tiene que espabilarse muy mucho, ¿eh? Y yo es que no sé, y ahí es donde os dejo yo el tema, yo no sé si el Cholo puede corregir los defectos que tiene. Insisto, 100.000 virtudes, 100.000 virtudes, pero tiene una serie de defectos, es que los trae de fábrica, macho. Es que está difícil, pero bueno. Y la última pregunta de este partido es si lo de ayer reabre o no reabre el mercado de fichajes. ¿Qué pasa con Jiménez? Ya lo dije el otro día, lesión extraña, para mí, lesión extraña, sospechosa. ¿Qué pasa con Sorloth? ¿Qué pasó ayer con Sorloth? ¿Por qué es el último mono en salir? ¿Qué pasa con Gallagher? ¿Por qué le cambian cuando para mí objetivamente no está haciendo ni de lejos un mal partido? No es un jugador vistoso, tiene otro trabajo, recuperó un huevo de balones. Es verdad que al principio estuvo dubitativo y tuvo un par de errores de entrega, como todos, como Baena, como Almada, como Ruggeri, como Cardoso, como todos, como Giuliano, como todos. Empezaron todos un poquito nerviosos, dubitativos y con algunos errores. Pero al minuto 20 ya el equipo estaba carburando, ya estaban todos bien posicionados, ya estaban entrando en contacto con el balón los que tenían que estar en contacto con el balón. Y todos mejoraron mucho, todos. ¿Que cambias a Cardoso por la tarjeta? Pues te lo puedo comprar. Me parece lamentable, pero te lo puedo comprar. Pero lo de Gallagher, yo no lo entendí. Y tener que meter por cojones a Coque en ese momento, pues lógicamente, y cambiaron 4-4-2, pues pierdes el centro del campo. Has tenido superioridad en el centro del campo con 5 tíos todo el rato, en ataque y en presión. En bloque bajo era un 5-3-2 o un 5-4-1, dependiendo de las situaciones. Pero en ataque tú estabas con 5 tíos en el medio del campo, dominando y en presión. De repente pasas a un 4-4-2 y encima en el centro del campo uno de esos es Coque, que es casi como tener uno menos porque le falta la fuerza, la energía y la velocidad para estar en donde ha estado Gallagher toda la primera parte o a donde sí te llega Cardoso. Bueno, pues nada. Por eso digo que el primero, el que tiene que darle una vuelta a esto y cambiar es el Cholo, y yo no sé si esas querencias que tiene, si esas manías que tiene, que son unas cuantas frente a 100.000 virtudes, insisto, pero es que el día que hay que defender al Cholo, yo soy el primero, pero ayer la cagó, a mí me recordó a la comida china, que todo parece ir muy bien y luego de repente la cagas. Así que buena semana, vamos a tragar un nuevo sapo, los atléticos, que bastante llevamos ya, y Forza Atleti.